This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Your home address, phone number, email addresses. It's all for sale online to the highest bidder. Scammers and data brokers use it to target your family, steal your identity, and invade your privacy. Fight back with PCmatic Delist. We hunt down and remove your personal data on over 100 broker sites. Make yourself invisible with PCmatic's American-made Delist. Get your free scan today at PCmatic.com/delist. ¿Alguna vez has escuchado la historia de Adonías, el hijo de David que ambicionaba el trono, y su intento de usurpar el reinado legítimo de Salomón? Hoy, nos sumergiremos en el relato del libro de Primera de Reyes capítulo 1, para explorar los desafíos políticos y las luchas de poder que enfrentaron los hijos del rey David en la sucesión al trono. Imagina la intriga y el conflicto que surgieron cuando Adonías, sin el consentimiento de su padre, proclamó su derecho al trono y buscó asegurar su posición como rey. Con la complicidad de ciertos líderes y el respaldo de una facción del pueblo, Adonías organizó un banquete y una coronación improvisada, desafiando abiertamente la voluntad de David y la sucesión ordenada por Dios. ¿Estás listo para sumergirte en la historia de Adonías y explorar las lecciones sobre liderazgo, lealtad y justicia divina que nos ofrece? Este relato te llevará a reflexionar sobre los peligros del orgullo y la ambición sin límites y la necesidad de humildad y sumisión ante la voluntad de Dios. Acompáñame en este viaje de descubrimiento mientras exploramos juntos la profundidad y el significado de esta historia en el contexto bíblico. En los días crepusculares del reinado del sabio rey David, la figura de Abisag, la joven sunamita, se convierte en un eslabón entre la vulnerabilidad del monarca anciano y las intrigas que amenazan la estabilidad del reino. La tarea de reconfortar al rey toma un nuevo matiz cuando la sombra de la rebelión se alza con la ambición de Adonías. Dijo Abisag: mis manos acarician las ropas que cubren al rey, intentando en vano ahuyentar el frío que se adhiere a su cuerpo envejecido. Soy testigo silencioso de los susurros de los consejeros que trazan estrategias en la penumbra, consciente de que mi deber va más allá de la mera tarea física. Los consejeros del rey, en sus murmullos estratégicos, reconocen la importancia de preservar la paz y la estabilidad que ha caracterizado el reinado de David. Mientras tanto, en el campamento de Adonías, la ambición se refleja en la imponente exhibición de carros y hombres a caballo. Dijo Abisag: la tensión en el campamento de Adonías es palpable. Mi mirada se cruza con la del rebelde, y aunque permanezco en silencio, siento que mi papel se vuelve crucial en medio de la creciente incertidumbre. El destino del reino pende de un hilo tenso, y yo, la cuidadora del rey, me encuentro en el epicentro de los acontecimientos. Adonías, con su desafiante proclamación de realeza, ignora las consecuencias inminentes de su ambición. Las filas de sus seguidores crean una presión palpable que amenaza con desencadenar un conflicto que podría dividir al reino de Israel. Dijo Adonías: yo reinaré, proclama con confianza, rodeado de hombres y carros que testimonian su determinación. La sombra de la rebelión se proyecta sobre el reino, y la dualidad entre el deber y la ambición adquiere un protagonismo que desafía la estabilidad del reinado. Dijo Abisag: mis días transcurren entre los deberes hacia el rey y la contemplación de los eventos que se desarrollan fuera de estas paredes.
Las lecciones del anciano monarca sobre la dualidad de la vida resuenan en mi mente mientras enfrento la encrucijada entre el deber y la comprensión de que mi presencia podría ser clave para la paz. En el corazón de esta historia, Abisak, la joven tsunamita, se encuentra en una encrucijada moral. Su papel como confidente y cuidadora se fusiona con la complejidad política que envuelve al reino. La dualidad entre el deseo de preservar la paz y la sombra de la traición crea un tejido narrativo donde las decisiones individuales podrían tener un impacto profundo en el destino de una nación. En los intrincados días de la rebelión liderada por Adonías, otro personaje se erige en la narrativa, Sadoc, el sacerdote, quien, junto a Benaía hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David, se distingue por su lealtad al rey David. Dijo Sadoc, como sacerdote, mi vida ha transcurrido en servicio a Dios y al rey David. La corrección paternal no ha entristecido mis días, y mi belleza interior se refleja en la devoción a mi deber sagrado. Nacido después de Absalón, he sido testigo de las complejidades de la familia real. La posición de Sadoc como sacerdote resalta su papel en la historia de Adonías. El acuerdo estratégico con Joab hijo de Sarvia y el sacerdote Abiatar revela las fisuras que surgen en la corte, donde las lealtades se dividen y las alianzas se forman en pos de ambiciones y poder. Dijo Sadoc, mi papel como sacerdote me ha llevado a tomar decisiones basadas en la fidelidad a Dios y al rey David. Aunque algunos se han unido a Adonías, mi lealtad permanece inquebrantable. La dualidad entre el deber religioso y las luchas políticas crea un dilema moral. Mientras la rebelión se gesta, Sadoc se destaca como un personaje clave en la narrativa. La ambigüedad de su posición, entre apoyar a Adonías o permanecer fiel al rey David, añade un elemento de suspenso a la historia. Dijo Sadoc, a diferencia de otros grandes de David, mi lealtad no se inclina hacia Adonías. Benaía, Natán y los demás líderes tampoco siguen al rebelde. En esta lucha por el poder, mi elección está guiada por la fidelidad al rey David y la estabilidad del reino. En esta compleja trama de lealtades y ambiciones, Sadoc se convierte en un protagonista destacado. Su papel como sacerdote y su compromiso con los valores religiosos crean un personaje cuya elección podría influir en el destino del reino y marcar un capítulo significativo en la historia de Adonías y sus intentos de reclamar el trono. En los días tumultuosos de la rebelión liderada por Adonías, las acciones del ambicioso príncipe revelan una estrategia maquinada en las sombras. Al matar ovejas, vacas y animales gordos cerca de la peña de Zoelet, Adonías busca consolidar su posición, invitando a sus hermanos y a los siervos del rey, pero conspicuamente excluyendo a figuras clave. Dijo Adonías, mi estrategia se despliega en la peña de Zoelet, donde la opulencia de mis ofrendas busca ganar lealtades. Invito a mis hermanos y a los siervos del rey, tejiendo alianzas en pos de mi ambición. Sin embargo, la ausencia de invitaciones selectivas revela la astucia detrás de mis acciones. La elección de Adonías de excluir al profeta Natán, a Benaía, a los grandes y a Salomón, su propio hermano, arroja luz sobre sus intenciones. El profeta Natán y Benaía, quienes han sido aliados del rey David, junto con los grandes y Salomón, representan fuerzas que podrían oponerse a la rebelión. Dijo Adonías, Natán, Benaía, los grandes y Salomón son excluidos de mi convite estratégico. Con ello, busco evitar la confrontación directa con aquellos que podrían oponerse a mi causa. La dualidad entre consolidar alianzas y neutralizar potenciales opositores define mi táctica en esta lucha por el poder.
Mientras Adonías lleva a cabo su estrategia, las tensiones en el reino se intensifican. La exclusión selectiva de figuras importantes revela la complejidad de la política y las maquinaciones que caracterizan este momento crítico en la historia de Israel. Dijo Adonías: mis acciones en la peña de Zoelet son una danza sutil entre ganar apoyo y eliminar amenazas. Natán, Benaía y los demás son dejados fuera de mi círculo estratégico, marcando una declaración audaz en esta lucha por la supremacía. En la dualidad de la política y la ambición, busco forjar mi propio camino al trono. En la historia de Adonías, la peña de Zoelet se convierte en el escenario donde las maquinaciones y las alianzas se entrelazan en un juego de poder. La exclusión selectiva revela la astucia y la determinación de Adonías en su búsqueda desafiante del trono, marcando un capítulo más en la historia de rivalidades y ambiciones en el antiguo reino de Judá. En las sombras del reino, el profeta Natán se convierte en un mensajero de advertencia para Betsabé, la madre de Salomón. La revelación de que Adonías, hijo de Agit, ha proclamado su reino sin el conocimiento de David, desata una intriga que marcará el destino de la familia real. Dijo Natán: mi deber como profeta me lleva a advertir a Betsabé sobre la ascensión de Adonías al trono. En el manto del desconocimiento de David, nuestro Señor, se gesta una rebelión. Mi consejo es un faro en la oscuridad, un llamado a la acción para preservar la vida tuya y la de tu hijo Salomón. La invitación de Natán a Betsabé a tomar su consejo revela la dualidad de la situación. La amenaza de Adonías pone en peligro la vida de Betsabé y de Salomón, y la decisión que tome en este momento crítico puede alterar el curso de la historia del reino. Dijo Natán: Betsabé enfrenta una encrucijada entre la sumisión a la rebelión de Adonías o la búsqueda de la preservación de la línea de su hijo Salomón. La dualidad entre la lealtad al rey David y la amenaza de un reino usurpador se convierte en el telón de fondo de este consejo urgente. Mientras Betsabé considera las palabras de Natán, la tensión en el reino alcanza su punto álgido. La elección que ella tome influirá en el destino del linaje de David y en la estabilidad del reino. Dijo Natán: el consejo que ofrezco a Betsabé es una llamada a la acción, un recordatorio de la importancia de preservar la línea sucesoria del rey David. La dualidad entre la obediencia y la resistencia se manifiesta en este consejo que podría cambiar el rumbo de la historia. En la historia de Adonías, el diálogo entre Natán y Betsabé se convierte en un momento crucial que refleja la intriga y las decisiones difíciles que caracterizan este periodo de luchas por el poder. La dualidad entre la fidelidad a la monarquía establecida y la amenaza de la rebelión se desarrolla en la trama, marcando un capítulo significativo en la historia del antiguo reino de Judá. Betsabé, en un acto de valentía, se presenta ante el rey David, llevando consigo la preocupación por la promesa que él hizo anteriormente. En un esfuerzo por preservar la sucesión del trono para su hijo Salomón, busca confrontar al rey con la realidad de la usurpación de Adonías. Dijo Betsabé: mi misión es clara, enfrentar al rey David con la verdad de su juramento. En su presencia, recordaré las palabras que él prometió, que Salomón, nuestro hijo, reinaría después de él. La dualidad entre el deber materno y la lealtad al juramento real se entrelaza en este momento crucial. La petición de Betsabé revela la intriga y las tensiones en la corte, donde la legitimidad del reinado se ve amenazada por las acciones de Adonías. La dualidad entre el deber de Betsabé como madre y la lealtad a la promesa del rey David crea una narrativa tensa y emocional. Dijo Betsabé: ante el rey, plantearé la pregunta que arde en mi corazón: ¿por qué Adonías reina,
cuando tú, mi señor, juraste que Salomón sería el heredero? Mi voz será la voz de la verdad, y mi presencia, un recordatorio del juramento sagrado. Mientras Betsabé se prepara para enfrentar al rey, Natán se ofrece a respaldar sus razones. La dualidad entre la determinación de Betsabé y el apoyo estratégico de Natán crea una sinfonía de esfuerzos para restaurar la promesa hecha por el rey David. Dijo Betsabé: mi conversación con el rey será un momento de verdad, donde la dualidad entre la devoción materna y la fidelidad al juramento real se entrelazan. Mientras yo hable, Natán reafirmará mis razones, creando una sinergia destinada a hacer frente a la amenaza de Adonías. En la historia de Adonías, la confrontación de Betsabé ante el rey David representa un punto de inflexión. La dualidad de lealtades y deberes, la promesa real y la amenaza a la sucesión, crean una trama rica en emociones y decisiones difíciles que marcarán el destino del reino de Judá. Betsabé, armada con la verdad y decidida a hacer valer la promesa del rey David, entra en la cámara del monarca anciano. Abisag, la joven sunamita, sirve al rey, y en este escenario, Betsabé se prepara para abordar la dualidad de la lealtad y la justicia. Dijo Betsabé, en la presencia del envejecido rey: me inclino con respeto. Su pregunta revela la conciencia de su juramento. La dualidad entre la devoción de una madre y la fidelidad al pacto divino resuena en mis palabras. La interacción entre Betsabé y el rey David se convierte en un momento tenso y significativo. La presencia de Abisag, sirviendo al rey, añade un matiz intrigante a la escena, mientras Betsabé busca recordarle al monarca su promesa. Dijo Betsabé, ante la pregunta del rey: revelo la verdad que pesa en mi corazón. Recordándole su juramento por Yahvé, destaco la promesa de que Salomón, nuestro hijo, reinará después de él y se sentará en su trono. La dualidad entre la memoria del pacto divino y la realidad de la amenaza de Adonías se manifiesta en este diálogo. La respuesta de Betsabé destaca la dualidad entre la obligación del rey David hacia la promesa divina y la amenaza de Adonías. En esta cámara real, la confrontación de Betsabé representa un momento crucial que puede cambiar el curso de la sucesión del trono. Dijo Betsabé: mi declaración es un acto de justicia y recordatorio de la promesa divina. En este diálogo, la dualidad entre la devoción materna y la lealtad al pacto sagrado se entrelazan, formando el fundamento de mi búsqueda por la verdad y la justicia. En la historia de Adonías, este encuentro en la cámara del rey se convierte en un episodio clave donde las lealtades y las promesas divinas se enfrentan a las amenazas terrenales. La dualidad entre la devoción de una madre y la fidelidad al pacto divino crea una narrativa rica en tensiones y decisiones cruciales. Desde las sombras de la corte, Betsabé se acerca al rey David, llevando consigo la revelación de las maquinaciones de Adonías. La sorprendente noticia de que Adonías ha asumido el trono sin el conocimiento del rey plantea una dualidad entre la aparente celebración y la exclusión estratégica de Salomón. Dijo Betsabé, ingresando a la presencia del rey: expongo la verdad que hasta ahora ha permanecido oculta. Adonías ha matado ganado, ha celebrado con muchos, incluyendo a los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, pero a Salomón, tu siervo, no lo ha convidado. La dualidad entre la aparente festividad y la omisión estratégica resuena en mis palabras. La escena se desenvuelve en la corte, donde Betsabé, con valentía, revela la complejidad de la situación.
La dualidad entre la aparente alegría y la omisión selectiva de Salomón arroja luz sobre las verdaderas intenciones de Adonías, mientras la corte enfrenta las tensiones políticas y las decisiones cruciales. Dijo Betsabé, ante el rey, destaco la dualidad en la acción de Adonías. Aunque celebra y convida a muchos, la omisión estratégica de Salomón expone sus verdaderas intenciones. La confrontación de la verdad y la realidad se despliega en este relato de intrigas y decisiones cruciales. Mientras Betsabé expone la realidad al rey, la dualidad entre la aparente lealtad de Adonías y su exclusión estratégica de Salomón plantea preguntas sobre las verdaderas intenciones del recién coronado monarca. La corte se convierte en un escenario donde las tensiones políticas amenazan con desestabilizar el reino. Dijo Betsabé, la revelación de que Adonías reina sin el conocimiento del rey es un llamado a la acción. La dualidad entre la celebración aparente y la omisión estratégica subraya la importancia de la verdad en medio de las maquinaciones políticas. En este momento crucial, la decisión del rey David marcará el destino del reino. En la historia de Adonías, esta revelación de Betsabé se convierte en un giro significativo, donde la dualidad entre la aparente celebración y la exclusión estratégica resalta la complejidad de las luchas por el poder en el antiguo reino de Judá. En la corte, la voz firme de Betsabé resuena con una súplica urgente mientras insta al rey David a aclarar la sucesión al trono. La polaridad entre el deber hacia el reino y la amenaza inminente de ser considerados culpables se manifiesta en sus palabras. Dijo Betsabé, entre tanto, Rey Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, esperando que declares quién se sentará en el trono después de ti. La incertidumbre amenaza con recaer sobre nosotros cuando duermas con tus padres, y Salomón y yo seremos tenidos por culpables si no se aclara tu voluntad. Mientras Betsabé aún se encuentra hablando con el rey, la llegada del profeta Natán añade una capa adicional de solemnidad al momento. La dualidad entre la responsabilidad hacia el reino y la necesidad de una declaración clara sobre la sucesión crea una tensión palpable en la corte. Dijo Natán, la voz de Betsabé resuena con la verdad y la urgencia. La corte espera una declaración clara sobre quién heredará el trono después de ti, mi señor rey. La incertidumbre amenaza con sembrar discordia y culpas en el futuro, y es crucial abordar esta cuestión. La presencia del profeta Natán, conocido por su conexión con la voluntad divina, añade un elemento de divinidad al consejo real. La polaridad entre la responsabilidad humana y la guía divina se manifiesta en este momento crucial de decisiones que afectarán el destino del reino. Dijo Natán, mi señor rey, el tiempo apremia. La corte necesita claridad sobre la sucesión. La dualidad entre las responsabilidades humanas y la dirección divina se manifiesta en este crucial momento. Escucharé atentamente tus palabras y orientaré al reino según la voluntad de Yahvé. En este crítico episodio, las palabras de Betsabé y la llegada del profeta Natán convergen, creando un ambiente cargado de expectativas y decisiones inminentes. La dualidad entre la acción humana y la intervención divina se entrelaza en este capítulo de la historia de Judá. La entrada solemne del profeta Natán en la presencia del rey David señala la gravedad de la situación. Postrándose ante el rey, Natán inicia un diálogo que destapa la realidad de la usurpación de Adonías. La polaridad entre la voluntad divina y la decisión del rey se cierne sobre la corte. Dijo Natán, Rey Señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí, ¿y él se sentará en mi trono? La realidad es que hoy ha descendido, ha celebrado con un festín, convidando a todos los hijos del rey,
a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar. Están comiendo y bebiendo delante de él, proclamando, «Viva el rey Adonías». Las palabras de Natán revelan la dualidad entre la declaración del rey David y la acción de Adonías. La corte, inmersa en una festividad que celebra la aparente coronación, ignora la sombra de la usurpación. La tensión entre la lealtad al rey y la necesidad de rectificar la situación se intensifica. Dijo Natán, la corte se encuentra en un festín en honor a Adonías, proclamándolo rey. La dualidad entre la voluntad divina y las acciones terrenales se manifiesta claramente. Es crucial abordar esta situación para mantener la estabilidad y la legitimidad del reino. Natán, como portavoz de la verdad divina, destaca la polaridad entre la proclamación de Adonías y la voluntad del rey David. La confrontación entre la realidad y la apariencia se intensifica en este momento, creando un dilema crucial para el monarca. Dijo Natán, mi señor rey, la verdad es evidente. La dualidad entre la proclamación de Adonías y tu declaración crea una discordia en la corte. Es tiempo de enfrentar esta realidad y restablecer la voluntad divina en la sucesión al trono. En este crítico episodio, Natán presenta al rey David la verdad oculta, desafiando la polaridad entre las palabras del monarca y las acciones de Adonías. La corte se encuentra en un punto de inflexión y la decisión del rey marcará el destino del reino de Judá. Natán, con valentía, destaca la omisión estratégica en el festín de Adonías. La dualidad entre la celebración aparente y la exclusión de los leales al rey David se convierte en un punto crucial en la narrativa. Dijo Natán, pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. La omisión de aquellos que han permanecido leales al rey revela la dualidad entre la aparente celebración y la realidad de la exclusión estratégica. Natán plantea una pregunta crucial al rey David, subrayando la importancia de la claridad en la sucesión. La polaridad entre la voluntad del rey y la incertidumbre en la corte se intensifica, creando una atmósfera de expectación y urgencia. Dijo Natán, ¿es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? La falta de claridad en la sucesión amenaza con sembrar discordia y dudas en el reino. Es necesario abordar esta cuestión para restaurar la estabilidad y la legitimidad. Natán, al plantear esta pregunta, destaca la dualidad entre la necesidad de una declaración clara por parte del rey y la aparente falta de orientación en el festín de Adonías. La corte espera la resolución de esta incertidumbre para mantener la cohesión y la justicia en el reino. Dijo Natán, mi señor rey, la dualidad entre la falta de invitación a tus leales siervos y la necesidad de una declaración sobre la sucesión crea un dilema. Es esencial abordar esta situación para evitar la discordia y restaurar la confianza en la corte. En este crítico momento, la pregunta de Natán resuena en la corte, marcando un punto de inflexión en la historia de Adonías. La polaridad entre la aparente festividad y la incertidumbre en la sucesión coloca al rey David en una encrucijada crucial que definirá el futuro del reino de Judá. La entrada de Betsabé a la presencia del rey David marca un momento crucial en la narrativa. El rey, con solemnidad, jura por Yahvé y reafirma la promesa que le hizo anteriormente respecto a la sucesión al trono. Dijo David, llamadme a Betsabé. La presencia de la madre de Salomón es esencial en este momento decisivo. Con un juramento solemne, el rey David reconoce la promesa hecha ante Yahvé, afirmando la sucesión de Salomón en el trono.
Con el juramento, el rey David sella la certeza de la sucesión de Salomón. La dualidad entre la incertidumbre anterior y la afirmación clara de la voluntad divina se disipa en la corte. La estabilidad y la legitimidad del reino son restauradas. Dijo David: vive Yahvé, que ha redimido mi alma de toda angustia. El rey, al invocar el nombre de Yahvé, subraya la solemnidad de su compromiso y la importancia de cumplir con la voluntad divina en la sucesión al trono. La respuesta del rey David refleja una determinación firme. La polaridad entre la incertidumbre y la certeza se desvanece con sus palabras, proporcionando claridad y seguridad en la sucesión. La corte observa con expectación mientras se revela el destino del reino. Dijo David: como yo te he jurado por Yahvé Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Con estas palabras, el rey David reafirma públicamente. Walmart Business is in the business of helping your business. Regardless of whether you're building bridges, building spreadsheets, or building lesson plans. Ooh, that looks fun. Walmart Business can help save you time, money, and hassle so you can focus on what you're building instead of what your supply closet is missing. In short, we take care of business so you can do more with yours. We're the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Públicamente la sucesión de Salomón, asegurando la continuidad del linaje real según la voluntad divina. El juramento del rey David marca un momento de resolución y certeza en la corte. La doble naturaleza entre la incertidumbre y la promesa divina se resuelve con la declaración del rey, allanando el camino para el reinado de Salomón y restaurando la paz y la legitimidad en el reino de Judá. El gesto respetuoso de Betsabé, inclinándose ante el rey David, refleja la gratitud y el reconocimiento por la certeza recién establecida en la sucesión. Mientras Betsabé rinde homenaje, el rey David, con autoridad, convoca a figuras clave en la corte para formalizar y consolidar la voluntad divina. Dijo Betsabé: viva mi señor el rey David para siempre. La expresión de lealtad y buenos deseos de Betsabé resuena en la corte, marcando un momento de unidad y estabilidad. La dualidad entre la incertidumbre pasada y la seguridad presente se desvanece con las palabras de la madre de Salomón. Respondiendo al llamado del rey David, el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía hijo de Joiada entran en la presencia del monarca. La convocatoria de estas figuras destacadas indica la importancia de formalizar la sucesión y consolidar la legitimidad del reinado de Salomón. Dijo David: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada. La presencia de estas autoridades señala un paso crucial en la consolidación de la sucesión. El rey David, con determinación, busca la confirmación y la bendición de aquellos que representan la autoridad religiosa y militar en el reino. Sadoc, Natán y Benaía, al entrar en la presencia del rey, preparan el terreno para el siguiente capítulo en la historia de Salomón. La polaridad entre la incertidumbre y la claridad, que ha caracterizado los acontecimientos anteriores, se disipa con la llegada de estas figuras clave. Dijo David: que la sabiduría divina guíe este momento. Con estas palabras, el rey David inicia un consejo con aquellos cuya presencia es crucial en la toma de decisiones importantes. La corte aguarda con expectación mientras se establece un nuevo capítulo en la historia del reino. En la presencia del rey David, Betsabé y las figuras destacadas de la corte, se inicia un consejo crucial. La doble naturaleza entre la incertidumbre pasada y la certeza presente marca este momento decisivo en la historia de Salomón y del reino de Judá.
Las instrucciones del rey David marcan un momento trascendental en la consolidación del reinado de Salomón. Convoca a Sadoc, Natán y Benaía para ungir a su hijo en Gión, un acto que sellará oficialmente la sucesión al trono. Dijo David: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula. La elección de una mula para el viaje simboliza la transición pacífica de poder, sin la pompa de un caballo de guerra, subrayando la estabilidad y la paz en la sucesión. El rey David confía a Sadoc y Natán la responsabilidad de ungir a Salomón como rey sobre Israel en Gión. Este acto, llevado a cabo por el sacerdote y el profeta, refuerza la legitimidad del reinado. La corte se prepara para un nuevo capítulo, mientras la trompeta resonará anunciando la entronización del nuevo monarca. Dijo David: y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta, diciendo: viva el rey Salomón. Las palabras del rey David sellan el destino de Salomón como el próximo gobernante de Israel. La ceremonia en Gión será un momento de júbilo y aclamación para proclamar la llegada del nuevo rey. En Gión, la unción de Salomón como rey es un acto trascendental que marca el comienzo de su reinado. La combinación de la autoridad sacerdotal de Sadoc y la guía profética de Natán asegura la bendición divina sobre el nuevo monarca. La resonante trompeta anunciará la victoria y la estabilidad en el reino de Israel. Dijo David: que este acto sea el fundamento de un reinado próspero. Con estas palabras, el rey David confía en que la unción en Gión establecerá a Salomón como un líder fuerte y bendecido por Yahvé, marcando así un nuevo capítulo en la historia de Israel. Las palabras del rey David revelan su firme determinación de establecer a Salomón como su sucesor en el trono. Exhorta a sus leales seguidores, Sadoc, Natán y Benaía, a ungir a Salomón en Gión y luego respaldar su ascenso al trono de Israel y Judá. Dijo David: después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Las palabras del rey reflejan su confianza en la elección divina de Salomón como líder del pueblo. La polaridad entre la incertidumbre y la certeza se disipa mientras se establece la continuidad en el trono. Ante la declaración del rey David, Benaía hijo de Joiada responde con un ferviente amén, sellando así su compromiso con la voluntad divina. Su respuesta refleja la lealtad hacia el rey y la aceptación de Salomón como el designado para gobernar sobre Israel y Judá. Dijo Benaía: amén. Así lo diga Yahvé, Dios de mi señor el rey. La respuesta de Benaía resuena con una profunda devoción y reconocimiento de la autoridad divina en la elección de Salomón como príncipe sobre las tribus de Israel y Judá. Benaía, al pronunciar el amén, expresa la alineación completa con la voluntad de Yahvé y la elección divina de Salomón como gobernante. Su respuesta simboliza la unidad en la corte y la aceptación de Salomón como el futuro líder. Dijo Benaía: que la elección divina se cumpla. Con su respuesta, Benaía confirma su compromiso con el plan establecido por el rey David y, más importante aún, con la voluntad de Yahvé, el Dios de su señor el rey. La escena está lista para el próximo capítulo en la historia de Israel, donde Salomón se alzará como el príncipe elegido para gobernar sobre las tribus de Israel y Judá. Las palabras de Benaía reflejan la esperanza y la bendición para el reinado de Salomón. Su deseo es que la presencia divina, que ha estado con el rey David, continúe respaldando a Salomón, haciendo que su trono sea aún más grande que el de su padre. Dijo Benaía:
de la manera que Yahvé ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. La petición de Benaía resuena con la confianza en la providencia divina y el deseo de que el reinado de Salomón sea glorioso y próspero. La procesión hacia Gión se pone en marcha con la presencia del sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía y otros leales seguidores del rey David. La unción de Salomón como rey está en marcha, y la mula del rey David lleva al nuevo monarca hacia su destino. Descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los ereteos y los peleteos. La procesión hacia Gión, con la participación de figuras clave en la corte y los valientes ereteos y peleteos, subraya la importancia y solemnidad de este evento. Montaron a Salomón en la mula del rey David, un gesto simbólico que marca la transición pacífica de poder de padre a hijo. La elección de la mula, en lugar de un caballo de guerra, enfatiza la continuidad y la estabilidad en el trono. Dijo David: llevadlo a Gión. Con estas palabras, el rey David confirma el destino de Salomón y la ubicación sagrada donde será ungido como rey. Gión se convierte en el escenario de un nuevo comienzo para el reino de Israel y Judá bajo el liderazgo de Salomón. En Gión, el sacerdote Sadoc toma el cuerno del aceite del tabernáculo, simbolizando la autoridad divina. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. Y unge a Salomón como rey. El sonido de las trompetas resuena, marcando oficialmente el inicio del reinado de Salomón, mientras todo el pueblo responde con un ferviente grito de aclamación. Dijo Sadoc: viva el rey Salomón. Con estas palabras, el sacerdote Sadoc proclama la entronización de Salomón, y el sonido de las trompetas se convierte en un símbolo resonante de la autoridad divina que respalda el nuevo reinado. El pueblo, emocionado por la entronización de Salomón, se une en una expresión colectiva de alegría. Suben en pos de él, cantando con flautas y celebrando con gran regocijo. La tierra misma parece vibrar con la intensidad del clamor, marcando un momento histórico y jubiloso en la historia de Israel. Dijo el pueblo: viva el rey Salomón. La aclamación del pueblo refleja la aceptación y el respaldo al nuevo rey. Salomón, ahora ungido y proclamado, se convierte en el líder legítimo que guiará a Israel y Judá. La procesión de alegría y celebración sigue a Salomón, acompañada por la música de flautas y el júbilo del pueblo. La intensidad de la alegría es tal que parece que la tierra misma responde al clamor, marcando este día como uno de gran importancia en la historia del reino. Subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. La celebración que sigue a la unción de Salomón es tan exuberante que parece resonar a través de la tierra misma, marcando un día de regocijo y esperanza para el pueblo de Israel. En Gión, el sacerdote Sadoc toma el cuerno del aceite del tabernáculo y unge a Salomón como rey. El sonido de las trompetas marca este momento solemne, mientras todo el pueblo proclama con júbilo: viva el rey Salomón. Dijo Sadoc: viva el rey Salomón. La unción del nuevo monarca es acompañada por la aclamación del pueblo y el resonar de las trompetas, anunciando así el inicio del reinado de Salomón sobre Israel y Judá.
La noticia de la coronación de Salomón se propaga rápidamente, llegando a oídos de Adonías y sus invitados. Joab, al escuchar el estruendo en la ciudad, se pregunta por la causa de la algarabía, sin saber aún la magnitud de los acontecimientos. Dijo Joab: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? La curiosidad de Joab revela la sorpresa ante la celebración que tiene lugar en Gión. La doble naturaleza entre la paz aparente en el festín de Adonías y la agitación en la ciudad se vuelve palpable. En ese momento, Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, llega al escenario. Adonías, al notar su presencia, lo invita a entrar, creyendo que Jonatán traerá buenas noticias. La polaridad entre la expectativa de buenas nuevas y la realidad de la coronación de Salomón crea un ambiente de suspense en la historia. Dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente, y traerás buenas nuevas. La invitación de Adonías refleja la esperanza de que las noticias que Jonatán traerá serán favorables para su causa. La historia se desarrolla entre la celebración en Gión y la intriga en la ciudad. Jonatán, portador de las noticias, revela a Adonías la verdad sobre la coronación de Salomón. Su declaración pone fin a la incertidumbre y la intriga, iluminando la realidad de la elección divina que se ha cumplido. Dijo Jonatán: ciertamente nuestro Señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Las palabras de Jonatán revelan la legitimidad de la sucesión, confirmando que Salomón ha sido designado rey por el propio rey David. Jonatán continúa detallando cómo el rey David ha enviado a importantes figuras, incluyendo al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, para respaldar la unción de Salomón. La mula del rey, el ungimiento en Gión y la procesión llena de alegría confirman la transición de poder. Dijo Jonatán: y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. La narración de Jonatán completa el cuadro de la ceremonia en Gión y la efusión de alegría que ha llenado la ciudad. Adonías, al escuchar la noticia, comprende la magnitud de los eventos que han tenido lugar en Gión. La doble naturaleza entre la celebración en la ciudad y la sorpresa en el festín de Adonías se resuelve con la verdad revelada por Jonatán. Dijo Jonatán: este es el alboroto que habéis oído. Las palabras de Jonatán sellan la realidad de la coronación de Salomón y el consiguiente regocijo en la ciudad. La dualidad entre la incertidumbre y la verdad se disipa, marcando un momento de claridad en la historia. Jonatán completa su relato, destacando que Salomón ha ocupado el trono del reino, consolidando así su posición como el nuevo monarca. La transición pacífica de poderes ha sido recibida con bendiciones incluso por los siervos del rey, quienes expresan su deseo de que el nombre de Salomón sea aún más grande y su trono más elevado que el de David. Dijo Jonatán: también Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. La aceptación y las bendiciones de los siervos refuerzan la idea de que Salomón ha sido elegido divinamente para liderar el reino. Las palabras de los siervos del rey, deseando que el nombre de Salomón supere al de David y que su trono sea aún más grande, revelan el respeto y la esperanza depositados en el nuevo monarca. Este deseo de prosperidad subraya la continuidad y la estabilidad que se espera bajo el reinado de Salomón. Dijo Jonatán, y el rey adoró en la cama.
La mención de que el rey David adoró en su lecho sugiere un momento de reflexión y agradecimiento, quizás marcando el final de su reinado y el reconocimiento de la transición exitosa del poder a Salomón. Con el cierre de la narrativa de Jonatán, se revela la paz y la bendición que han acompañado la sucesión al trono. El respeto de los siervos y la adoración del rey David en su lecho marcan un capítulo significativo en la historia de Israel y Judá, señalando el comienzo del reinado de Salomón. Jonatán prosigue con el relato de las palabras del rey David, quien bendice a Yahvé Dios de Israel por proporcionar un sucesor al trono. Este reconocimiento sincero refleja la aceptación del designio divino en la sucesión de Salomón. Dijo Jonatán, además, el rey ha dicho así: bendito sea Yahvé Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Las palabras del rey David refuerzan la idea de que la transición al reinado de Salomón es un acto divinamente guiado y bendecido. Al escuchar estas palabras, los convidados que estaban en el festín de Adonías se estremecen y se levantan, reconociendo la validez y la autoridad de las palabras del rey David. La aceptación del nuevo rey, proclamada por David, desencadena la dispersión de los convidados, marcando el fin de la festividad de Adonías. Se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. La disolución del festín de Adonías simboliza el cambio de lealtades y la aceptación general de la transición de poder a favor de Salomón. Sin embargo, la reacción de Adonías revela temor ante la presencia de Salomón. Ante el cambio de los acontecimientos, Adonías se levanta y se retira, buscando refugio agarrándose a los cuernos del altar. Este acto sugiere una mezcla de miedo y desesperación en la situación de Adonías. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. La imagen de Adonías aferrándose a los cuernos del altar simboliza su búsqueda de protección y perdón en un momento de incertidumbre y cambio en el poder. La noticia de la partida de Adonías y su búsqueda de refugio en los cuernos del altar llega a oídos de Salomón, creando una situación tensa y delicada. La solicitud de Adonías para ser juramentado por el rey Salomón revela su temor ante posibles represalias. Le informaron a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. La noticia revela la desconfianza de Adonías y su deseo de seguridad bajo el juramento del nuevo monarca. Ante esta información, Salomón se encuentra ante un dilema delicado. La solicitud de Adonías refleja la tensión y la inseguridad que persisten incluso después de la coronación de Salomón. El rey Salomón, en su sabiduría recién adquirida, debe tomar decisiones que reflejen justicia y equidad. Dijo Salomón, que Adonías vuelva a su casa, y le daré seguridad. La respuesta de Salomón muestra una disposición a la clemencia y a otorgar seguridad a Adonías. Aunque el nuevo rey podría tomar medidas severas, opta por una solución que fomente la reconciliación y la estabilidad en el reino. Salomón, con su sabiduría recién otorgada por Dios, demuestra su capacidad para resolver conflictos de manera justa. Su decisión de conceder seguridad a Adonías, en lugar de castigarlo, refleja la búsqueda de la paz y la estabilidad en el reino recién establecido. Dijo Salomón, que Adonías vuelva a su casa, y le daré seguridad. Con estas palabras, Salomón busca cerrar este capítulo delicado, extendiendo una oferta de paz y seguridad a Adonías. Este gesto refleja la sabiduría y la compasión que caracterizarán el reinado de Salomón.
Ahora te contaremos la historia como está escrita en la Santa Biblia. Primera de Reyes capítulo 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías hijo de Agit se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab hijo de Sarvia y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, y Benaía hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Suelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues, ahora, y toma mi consejo, para que conserves tu vida, y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David, y dile, Rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó, e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Yahvé tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes, y animales gordos, y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, y a Joab general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, Rey Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor el Rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi Señor el Rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey, diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, Rey Señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Porque hoy ha descendido, y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y he aquí, están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo, ha convidado.
Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey, y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Yahvé, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Yahvé Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gión, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta, diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía hijo de Joiada respondió al rey y dijo, Amén. Así lo diga Yahvé, Dios de mi señor el rey. De la manera que Yahvé ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías, y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente, y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaía hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así, bendito sea Yahvé Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron, y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él,
morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y el vino, y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa.